Os voy a contar un cuento. Bienvenidos creadores e inconformistas. Continuamos con el estupendo mueble de cocina y esta semana lo terminamos con la encimera y los tiradores. Tengo ya cortado un tablero de DM de 3 centímetros de grosor. Y antes de comenzar con el laminado le voy a poner unas tiras gruesas de nogal en los cantos. Muy importante que sean robustos, no vaya a ser que se dé un golpe y se levante la lámina. Y después de un ratito presionando bien con la cinta de carrocero ya tenemos los cantos listos. El método de laminado que voy a emplear va a ser mediante plancha. En este caso no tenemos ningún problema con que el calor pueda combar la madera. Es demasiado gruesa y demasiado pesada. Ubicamos bien donde debe estar la lámina y le damos bastante zapatilla. Cuando tenemos los dos lados secos, retiramos los excesos en los laterales con la fresadora. Para darle un poquito de diseño y personalidad a la encimera, le voy a hacer un río de epoxi. Toda esta cinta de carrocero es para proteger la madera de la fresadora y además poder dibujar bien el diseño del río donde va a ir la resina epóxica. Para los seguidores más antiguos del canal ya sabéis que me gusta bastante el tema de las florituras y los jeribeques, y en este caso le voy a hacer al río una bifurcación. Voy a hacer un pequeño agujero para poder introducir la fresa y comenzar con el vaciado. Tiene 9 milímetros de profundidad y como se puede ver es un trabajo bastante arduo, solo apto para gente excesivamente paciente. Limpiamos cada cierto tiempo todo el serrín, virutas y polvo que vamos dejando por el camino. Retiramos toda la cinta de carrocero y comenzamos a preparar la resina epóxica. Para ello voy a utilizar pigmento azul, verde y blanco. Una vez que está bien mezclada la resina, la podemos verter en el vaciado que hemos realizado. Ojo a esa tonalidad única que le va a dar una gran personalidad a esta encimera. Vamos rellenando con mucho cuidado de no excedernos demasiado. Siempre se sale un poquito, pero cuanto menos se salga mejor porque menos habrá que lijar más tarde. Le damos un poquito de candela con el soplete para quitar las burbujitas que estropean el acabado final. Ni qué decir tiene que hay que lijar y lijar bastante. Comencé con una lija de grano 80 y terminé con una de grano 600. Comenzamos a hacer los tiradores que van a ser de madera maciza de nogal. Este es un truco que suelo usar bastante a menudo. Mediante la cinta de carrocero 1-2 piezas para que los cortes de las parejas de los tiradores sean de las mismas medidas. Para hacer el vaciado en los tiradores voy a usar la sierra de cinta y el formón. Y una vez que tengo todos los tiradores marcados, solo queda vaciar mediante formón. Y así es como quedan. Por supuesto, no podía faltar el taladro de columna para hacer los orificios por donde van a ir los tornillos. Y aquí vamos a resolver la incógnita que quedó pendiente en vídeos anteriores. ¿Qué es lo que iban a llevar los cajones inferiores de los extremos? Y son 2 cubos
para poder reciclar plásticos y cartones. Nos llevamos el mueble a su ubicación final, pero antes de tumbarlo le vamos a poner estos protectores en la parte de abajo. Y esto es para que lo alce un poquito y si hay humedad en el suelo que no penetre en la madera del mueble. Ahora sí, lo colocamos y empezamos con el montaje de todo lo que nos queda. Aquí lo tenemos, el primero de los cubos que se va a poner en su sitio. Y por supuesto, el segundo también. Continuamos porque esto es un no parar con los tiradores del mueble. Antes de hacer los orificios nos ayudamos bien con esta pequeña plantilla y ya es turno de poder atornillarlos. ¿Os gusta este estilo de tiradores? Cualquier cosa que podéis comentar al respecto del diseño del mueble lo podéis dejar en los comentarios aquí abajo. Para proteger el mueble le voy a dar este barniz incoloro de intemperie. El procedimiento es el siguiente, le voy a aplicar esta capa de barniz, espero 12 horas a que se seque, lijo con lija de grano fino y después le doy una segunda capa. La excelencia requiere de paciencia y tiempo, y este es el resultado después de la segunda capa. También le voy a aplicar el mismo barniz al roble, a los tiradores y a las láminas de olivo. Dejo cajones y puertas abiertas para que se sequen, se necesitan 12 horas, pero mira cómo está quedando el mueble. Por fin tengo ya la encimera lista y preparada para llevármela e instalarla en la cocina. Presiono bien mediante un sargento para colocar los tornillos y unir el mueble a la encimera. Ojo a la combinación del epoxi con el nogal. ¿Qué me decís del barniz? Ha resaltado muchísimo la veta del olivo. Me encanta el detalle de la bifurcación. Y en la parte central tengo una pequeña alacena. Y el cajón de abajo, por supuesto, para frutas y patatas. Los cajones de los extremos es para guardar cubertería. Y el cajón central, ¿para qué creéis que es? Ojo que viene un detallazo. Aquí lo tenemos, es una extensión de la zona de trabajo a la hora de cocinar. Coloco la panera y demás útiles de la cocina. Esto ha sido todo por esta semana, nos vemos la semana que viene.